Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí esta noche llevándoles el mensaje de amor, el mensaje de esperanza que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. El tema que vamos a discutir, que vamos a hablar esta noche, es el rencor que te enferma. Así que vamos a hacer como hacemos toda la noche. Antes de comenzar esta reflexión, vamos a compartirla por los diferentes grupos para que el mensaje llegue a más personas. Y de igual manera, pues siempre me gusta que me digan desde dónde nos están viendo para saber la extensión de esta reflexión. Ya se está conectando Aide Maldonado, Dios te bendiga. Estamos compartiendo esta reflexión. La semana pasada tuvimos problemas con compartirlo con los diferentes grupos, pues porque tenía aquí una restricción en Facebook. Y cada cierto tiempo pues me controlan el poder yo compartir. Pero ya hoy, gracias a Dios, pues podemos compartir nuevamente a los diferentes grupos que me han dado la oportunidad de utilizar su espacio para poder llevar este mensaje. Son más de 30 grupos que me dejan esa oportunidad. Así que vamos a continuar compartiendo. A medida que se vayan conectando, me gustaría que me dijeran pues que saludaran y nos dijeran desde dónde nos están viendo, pues para poder saber hasta dónde llega estas reflexiones. También, pues las peticiones de oración las pueden hacer a través de esta aplicación de esto. Se está conectando Sharon y Cristóbal, Dios los bendiga. Del Campesino Bistro, los mejores desayunos los pueden conseguir ahí en Barceloneta, Puerto Rico. A Sharon, Dios te bendiga, y a Cristóbal. Seguimos compartiendo, pueden compartirlo con los demás grupos, Sharon, con la gente de la iglesia, para seguir. Pues Jesús nos manda a llevar el mensaje a todas las naciones. Y qué mejor manera de utilizar las redes, que generalmente las personas la usan para compartir cosas negativas, pues nosotros la utilizamos para llevarles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje para que las personas tengan ese encuentro con Jesús, los que no lo hayan tenido, para que revivan nuevamente su fe, para pues que compartan con nosotros también los momentos de oración, que es lo importante de todo esto. Así que sigo compartiendo con los diferentes grupos, gracias al Señor. Muchos grupos pues se han unido. Se está aquí Sharon de la iglesia Casa Fuente de Vida, que eso es en Sabana Hoyo, Arecibo. Seguimos compartiendo. El tema que vamos a hablar de esta noche es el rencor que te enferma. Un tema muy, muy interesante. De verdad que me sorprende los grupos que me permiten compartir estas reflexiones. Yo entiendo que ya estamos casi acabando de compartir. También pueden pedir a través del Messenger las peticiones de oración, porque así yo tengo el grupo de intercesores que me ayudan con todo esto, y son las personas que están comprometidas con nosotros, con este ministerio, ofreciendo oración, presentándole al Señor todas nuestras peticiones. Así que entiendo que estamos a punto de concluir el compartir todo esto. Así que oficialmente les doy la bienvenida a este programa de Reflexionando
con el médico predicador. Para pues los que nos están viendo ahora, la semana pasada tuve problemas para compartir con los diferentes grupos que yo comparto normalmente esta reflexión, así que los que no pudieron ver esta reflexión pueden entrar a esta página, pueden darle like, pueden entrar a esta página y después que acabe esta reflexión pueden ver entonces la reflexión de la semana pasada y todas las reflexiones que llevamos nosotros dando, que ya ahora en octubre vamos a cumplir un año, para la gloria de Dios, de llevar esta transmisión pues utilizando las redes, llevándole la palabra a las demás personas, a las diferentes naciones, diferentes sitios que nos están viendo desde Barceloneta, Puerto Rico, que es en donde nosotros estamos transmitiendo. El rencor que te enferma, ese es el tema de esta noche. Algo bien interesante y es que ya está comprobado científicamente, diferentes estudios que se han realizado, que el guardar rencor te enferma físicamente. Porque nos dice que el rencor nos libera en el cuerpo unos niveles de hormona que se llama cortisol, que son la hormona que se encarga de poner el cuerpo en alerta ante alguna emergencia, ¿ves? Te acelera el corazón, te aumenta la presión cardíaca y una serie de cosas. Entonces, el mantenerte con rencor me mantiene esos niveles de cortisol elevados en el cuerpo, causándome entonces a largo plazo una serie de enfermedades, hasta depresión, ansiedad, problemas del corazón, problemas del azúcar, problemas de la presión. Y también descubrieron que cuando nosotros logramos perdonar, cuando nosotros sacamos de nuestra mente lo que es la venganza, la revancha, sacamos lo que es la ira, esos niveles disminuyen y aumenta entonces la hormona oxitocina, que originalmente pues es la hormona que está relacionada con el embarazo, con el parto, pero también se encarga de mejorarnos el estado de ánimo, el uno sentirse bien solamente con el perdonar. Te disminuye el cortisol, te aumenta la oxitocina y te hace sentir bien contigo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es la cura en contra del rencor? Fácil, es el perdonar, el perdón. Pero vamos a definir primeramente lo que es el perdón. El perdón es una acción divina, o sea, una acción, una obra que viene de Dios, que nos permite borrar el dolor de una ofensa ocurrida, que nos permite borrar el dolor de una ofensa ocurrida. Nosotros muchas veces escuchamos a las personas, o posiblemente hemos dicho, yo perdono pero no olvido. Todos lo hemos escuchado, tal vez lo hemos dicho. Muchas personas piensan de que eso está mal, porque piensan que si nosotros perdonamos pues debemos olvidar. Pero la realidad es que no está mal, porque difícilmente una persona que haya tenido un evento que lo marcó negativamente, un maltrato, una violación, una desgracia bien fuerte, difícilmente esa persona olvide esa situación. Una madre cuyo hijo fue asesinado, difícilmente ella va a olvidar ese evento. Sin embargo, lo importante de esto es, hermano, es que con el perdón se borra ese dolor, no el recuerdo, se borra ese dolor causado por esa ofensa, causado por ese evento traumático. Entonces, cuando nosotros
perdonamos, podemos recordar esa ofensa sin que nos duela. Hay que entender también que hay ofensas que se perdonan más fáciles que otras. Por ejemplo, uno va caminando por la calle, va por la acera, se tropieza con una persona, eso es una ofensa, es una agresión, se puede decir, un tropiezo, un accidente, un pequeño accidente, perdóname, discúlpame, no hay problema. Y seguimos el camino tranquilamente. Eso se puede perdonar más fácil que, por ejemplo, el asesinato de un hijo, que más fácil que una infidelidad. Increíblemente, hay personas que no quieren perdonar. Entonces, las personas que no pueden o que no quieren perdonar, ellas difícilmente logran vivir el momento presente, difícilmente logran vivir el ahora, el hoy, este momento. ¿Por qué? Porque su vida se quedó paralizada, su vida se quedó estancada en ese sufrimiento, en ese evento, y dejaron de vivir. Se quedaron estancadas allá en el pasado. Entonces también hay muchas personas que no perdonan porque piensan que de esa manera van a mantener la culpa, no van a liberar de culpa a esa persona que fue el agresor o esa persona que causó la ofensa. Pero la realidad es que quien verdaderamente sufre es la persona que no ha perdonado. Hace varios años yo estaba trabajando, llevando un retiro de sanación, y estábamos hablando este tema del perdón. Y había una de las personas que estaba haciendo el retiro que ella nos dice que no quería perdonar a aquella persona que había asesinado a su hermano. Su hermano había muerto en un accidente de tránsito. Entonces ella decía que ella no quería perdonar a aquella persona porque quería mantener ese rencor dentro de su corazón, como si eso fuera a afectar a esa persona con quien tuvo el accidente, pero ahí quien se estaba afectando era ella, la persona que no había perdonado. Entonces, esa herida, cuando nosotros no perdonamos, mantenemos abierta esa herida constantemente y no permitimos que sane, sin darnos cuenta de que el rencor es una esclavitud que realmente vive la persona quien tiene el rencor. Hay una historia, déjame ver si lo consigo, hay una fábula. Una fábula que nos explica a manera de niño, por decir así, sencilla, lo que es el guardar el rencor, para que nosotros nos demos cuenta del daño que nosotros hacemos cuando vivimos así. Y dice así: habían dos hombres que habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Entonces, una vez están estos hombres en libertad, se encontraron años después. Uno de ellos le pregunta al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? O sea, de los policías, de las guardias. Y este le contesta: no, gracias a Dios ya lo olvidé todo, contestó. ¿Y tú? Este le responde: yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo entonces lo miró unos instantes y luego le dice: lo siento por ti, si eso es así, significa que aún te tienen preso. Entonces, el rencor termina convirtiéndonos
convirtiéndose en nosotros en una cárcel, pero no una cárcel impuesta por las otras personas, sino una cárcel impuesta por nosotros mismos, porque no hemos logrado perdonar, no hemos querido perdonar. Entonces, esa herida que nosotros tenemos abierta, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos alguna herida física en el cuerpo? Pues se contamina, se infecta y nos enferma. De igual manera sucede con las heridas que nosotros mantenemos abiertas en nuestro corazón. Entonces, esa es la herida que nos tiene a nosotros con depresión, que nos tiene a nosotros con ansiedad, que nos tienen a nosotros con problemas para dormir, que realmente nos altera, nos trastorna toda nuestra vida. El guardar rencor nos trastorna toda nuestra vida. Y posiblemente esa enfermedad que nosotros tenemos hoy es causado por no haber perdonado. Y vivimos nosotros llenos de ira y resentimiento, que es la esclavitud interior que yo les hablaba, hacia esa persona que te hizo daño, que no la puedes quitar de la mente porque te ofendió, porque te maltrató, porque abusó de ti, abusó de tu confianza, abusó de ti físicamente, porque, no sé, vivimos llenos de ira y de resentimiento hacia nosotros mismos, como parte pues de esa esclavitud, porque realmente la ira, el resentimiento nos enferma y nos cae y nos lleva a nosotros a caer en ese círculo o en ese ciclo vicioso de ira, de resentimiento, de deseos de venganza, de apartarme. Y nos vamos nosotros encerrando, nos vamos nosotros separando de las demás personas. Y por eso muchas veces nosotros actuamos con coraje, siempre estamos peleando, siempre estamos enojados. ¿Por qué? Porque tenemos unos eventos que nos marcaron, que no hemos permitido sanar, no hemos dejado sanar, y mantenemos entonces esa herida abierta. Y posiblemente también nosotros vivimos llenos de ira y de resentimiento hacia Dios, porque a fin de cuentas acabamos nosotros echándole la culpa a Dios de todas las cosas que nos suceden. Y muchas veces nosotros decimos: yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar a fulano o a fulana por lo que me hizo. Yo no puedo perdonar a fulano por tal situación. Y es verdad. Nosotros no podemos perdonar solos. Nosotros necesitamos de Dios. Recuerda que yo te dije ahorita, en un principio, que el perdonar es una acción divina, es una acción que viene de Dios. Por consiguiente, nosotros necesitamos de Dios para perdonar. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios para perdonar a esas personas que nos han herido, porque el perdón va por encima de nuestras capacidades naturales, inclusive por encima de nuestras fuerzas, por encima de nosotros mismos. Tiene que ir por encima inclusive del mismo dolor de la ofensa que nosotros hemos recibido. ¿Y cómo se perdona? Tenemos nosotros que llenarnos del amor de Dios. Yo había leído esto, lo que les voy a comentar ahora, y entendí la importancia de tener a Dios en este momento, en el momento de perdón, porque la realidad es, y entendí por qué no se puede perdonar si no tenemos a Dios. Ya entendí por qué es una acción divina, y es porque cuando nosotros perdonamos, nosotros lo que hacemos es que vamos a transmitir ese amor de Dios, le damos ese amor que Dios nos da a nosotros, a esa persona que nos ofendió. Eso es lo que es el perdón. Llenarnos nosotros del amor de Dios y transmitir
a esa persona ese amor que Dios nos ha dado. Por eso es difícil muchas veces el nosotros poder perdonar. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 32, nos dice que nos debemos de perdonar mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Debemos perdonarnos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos seguir viviendo en angustia, nosotros no podemos seguir viviendo con dolor. Nosotros tenemos que liberarnos de esos resentimientos que no nos dejan vivir. Tenemos que romper con esas cadenas de ira, con esas cadenas de resentimiento, porque esa es la única manera que nosotros tenemos para continuar adelante nuestra vida, para empezar a vivir. Porque como yo les había comentado, muchas veces nos quedamos estancados, nos quedamos llorando en ese pasado, en ese momento en que ocurrió esa ofensa, en ese momento en que ocurrió esa agresión y hemos dejado de vivir. La realidad es que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar para ser sanados. Tenemos que perdonar para permitir que esa herida cierre. Tenemos que perdonar simplemente para ser feliz. Lo que es parte también de esa oración que Jesús nos enseñó del Padre Nuestro, que nos dice perdona nuestras ofensas como nosotros así perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar. Esa es la única manera que nosotros tenemos para sanarnos de las enfermedades causadas por el rencor. A veces nosotros, como excusa, se puede decir, o tal vez por desconocimiento, a veces nosotros decimos, yo no puedo perdonar a fulano porque es que fulano vive lejos, o porque ya fulano no lo veo, o porque fulano murió. Como dice Juan de la Cruz, perdonar 70 veces 7. El infinito, perdonar cada ofensa que se nos haga a nosotros. Entonces, algo bien interesante es que para nosotros poder perdonar, nosotros no necesitamos a la otra persona. Escúchalo bien. Para poder perdonar, nosotros no necesitamos de la otra persona. Es más, para perdonar nosotros no necesitamos ni siquiera del arrepentimiento de la otra persona. No necesitamos del arrepentimiento de la otra persona. Y muchas veces nosotros decimos, yo perdono a fulano si viene ante mí y se arrodilla y me pide perdón y se arrepiente. Estás condicionando el perdón. Pero la realidad es que nosotros ni siquiera necesitamos del arrepentimiento de la otra persona. La otra persona no nos tiene que pedir perdón para nosotros perdonarlo, porque solamente para perdonar necesitamos el deseo de sanar esa herida. Yo quiero ser sano, yo quiero sanar esa herida que yo tengo, que lleva tantos años mortificándome. Tengo que perdonar, porque el perdonar es entre tú y Dios. El perdonar es entre la relación de Dios contigo. Tiene que ver con ese deseo de sanar. Tiene que ver con ese deseo de liberarte de ese resentimiento, con ese deseo de curar las heridas y darnos esa nueva oportunidad de ser feliz. Es permitir que Dios nos llene de su amor, y ese amor entonces va a ir sanando las heridas que hay en nuestro corazón causados por esa ofensa o causados por esa agresión que nos afectó y que nos marcó. Y para eso nosotros no necesitamos de la otra persona, para eso nosotros necesitamos de Dios, llenarnos de ese amor
de Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar que no podemos actuar sobre el pasado. Nosotros no podemos cambiar el pasado, no podemos viajar al pasado para cambiarlo. Por el contrario, es el presente. Es el momento, el presente es el ahora, es este momento que nos da la oportunidad de nosotros intervenir en nuestra vida. Ni siquiera el futuro, porque el futuro es incierto, nosotros el futuro no sabemos. Lo que sabemos es el de ahora, del momento. No podemos decir, yo voy a perdonar mañana, yo voy a perdonar después. No, yo voy a perdonar ahora porque es el momento en que nosotros podemos controlar, es el momento en donde nosotros estamos viviendo, es el ahora. Entonces, es en donde tenemos esa oportunidad de intervenir en nuestra vida. No podemos cambiar el pasado, podemos sanar el pasado en el presente para tener entonces un futuro saludable, un futuro feliz, opuesto a lo que fue ese pasado lleno de dolor, ese pasado lleno de angustia. Entonces, si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, necesariamente debemos perdonar a los que nos han lastimado, como nos dice la oración del Padre Nuestro. Y en Mateo 18, versículo 22, que nos estaba comentando nuestro hermano Juan, perdonar 70 veces 7. ¿Y cuál mayor testimonio de perdón hacia la humanidad tenemos nosotros que se dio cuando Cristo estaba colgado de la cruz, después de haber sido azotado, después de haber sido coronado de espinas, de haber sido humillado, burlado, olvidado, abandonado por sus seres queridos, por las personas que estaban alrededor de él? Y la respuesta de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor ejemplo de perdón recibimos de Jesús en ese momento que él estaba colgado en la cruz? El perdonar, como yo decía ahorita, es ese llenarse de Dios, es como conectarte con esa presencia de Dios y entregarle a Él tu corazón herido, tu corazón con dolor, tu corazón con sufrimiento, y entregárselo. ¿Para qué? Para que Él entonces lo sane, se llene tu corazón de su amor sanador, de su amor transformador, de su amor misericordioso, para que entonces te vas a dar cuenta y vas a haber perdonado a esa persona y vas a acordarte de ese evento sin que te duela, porque permitiste que Dios actuara en tu vida, permitiste que Dios te sanara tu corazón. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora. Como yo les había comentado, el momento que nosotros tenemos para intervenir, para mejorar, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero para transformar nuestra vida es el ahora, es este momento. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que el Señor nos está regalando para actuar y permitir que Él actúe en nuestra vida. Así que vamos a ponernos en posición de oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a olvidarnos que hay personas tal vez a nuestro alrededor y que solamente estás tú con Dios, ante la presencia de Dios. Amantísimo Padre, primeramente te queremos dar gracias por esta oportunidad que tú nos has dado hoy para escuchar este mensaje que tú nos tienes. Tú conoces nuestro corazón,
Tú conoces nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Tú conoces, Señor, de que nosotros hemos sido heridos a lo largo de nuestra vida. Muchas cosas hemos podido perdonar. Muchas cosas las hemos encerrado dentro de nuestro corazón porque no sabemos cómo enfrentarnos a ella. Y muchas veces nos hemos enfermado a causa de ese rencor, a causa de ese no perdonar. Estamos enfermos. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte la gracia para poder perdonar a todos los que nos han ofendido en nuestra vida. Sé que tú nos das la fuerza para hacerlo. Te doy gracias porque tú me amas y desea que sea feliz. Señor Jesús, quiero estar liberado de resentimientos. Quiero estar liberado de angustias. Quiero estar liberado del rencor. Quiero estar liberado de todas las ataduras que no me dejan ser feliz. Por las veces que yo pensaba que me enviaba las dificultades como castigo, fracasos, enfermedades. Me perdono, Señor. Te pido que me perdones por utilizar tu nombre sin necesidad, por blasfemar contra ti y no adorarte como tú te mereces, Señor. Purifica mi corazón, purifica mi mente hoy, en este momento. Tú conoces las áreas que hay en mi corazón que necesitan ser sanadas. Señor, me perdono a mí mismo por mis pecados, por mis faltas, por mis caídas, por no orar lo suficiente, por los pensamientos malos, por esas cosas que hice que como cristiano no debía hacer. Renuncio al pecado y renuncio a todas esas cosas que me apartan de ti, Señor. Y te elijo a ti como Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido, Padre, te pido, Jesús, que me des esa gracia de perdonar a esa persona que más me ha ofendido en mi vida, a esa persona que abusó de mí, a esa persona que me maltrató, a esa persona que yo considero mi enemigo, a esa persona que más me cuesta perdonar, aquella persona que yo dije que algún día nunca lo iba a perdonar. Dame la gracia del perdón, Señor, para poder perdonar, para poder liberarme de ese rencor, de esas ataduras. Ilumina cada rincón de mi corazón, todos esos rincones oscuros que hay en mi corazón, que hay en mi mente. Tráelos a la luz.
Entonces, en el nombre de Jesús, yo perdono a... Y en este momento, entrégale al Señor esa persona a quien tú tienes que perdonar. Esa persona que se ofendió, que te ofendió. A esa persona que tuvo esa agresión hacia ti. Perdónala en este momento en el nombre de Jesús. Y trae a esa persona a tu mente. Y di tu nombre. Yo, en el nombre de Jesús, te perdono. En nombre de esa persona. Te perdono por toda ofensa, por toda humillación, por toda envidia, por toda maldición o rechazo. Te perdono por los insultos, por las peleas, por los abandonos, por los golpes, por los rencores, por las infidelidades, por las mentiras hacia mí. Te perdono por toda esa falta de amor y consideración hacia mí. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el corazón de Jesús. Yo te perdono en la misericordia de Jesús. Yo te perdono y te bendigo y rompo en el nombre de Jesús esos lazos de rencor entre tú y yo. Le pido a Jesús que te ame profundamente, que te llene de paz y se manifieste en ti en abundancia y bendición. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios por este momento tan hermoso que nos ha regalado, que nos ha permitido liberarnos, que nos ha permitido poder perdonar, que hemos podido romper esas cadenas de rencor, esas ataduras de rencor que tal vez es lo que nos tienen a nosotros enfermos. Así que es importante, hermano, también que nosotros compartamos, que ya se lo había dicho, compartamos esta reflexión porque no sabemos cuántas personas están enfermos a causa del rencor, a causa de no perdonar. No saben que para perdonar no necesitan de la otra persona, ni siquiera del arrepentimiento, que para perdonar solamente necesitan llenarse de Dios, llenarse de su amor y entregarle su corazón herido a Dios. Y en el nombre de Jesús, Dios, si tú se lo permites, te va a sanar, te va a curar esas heridas y vas a poder entonces perdonar a esa persona que te ofendió. Así que ese es el mensaje que el Señor nos tiene en esta noche. Vamos a ver las personas que saludar que nos están viendo aquí, a ver que esto me permite. A Sonia Maldonado, a Aide, a Islandi Alonso, que nos están viendo, Dios las bendiga. A Aníbal Merced, Juan de la Cruz, Sharon y Cristóbal, y no me permite ver esto más. Pero eso no importa, realmente lo que importa es que Dios sabe que tú estabas ahí pendiente, recibiendo este mensaje, recibiendo la bendición. Está, mira, Luisiana Mora nos está viendo también. Dios te bendiga, Luisiana. Así que tenemos todo que perdonar para ser felices, para ser sanos, para ser salvos también. Tenemos que perdonar. Como cristianos nosotros pues no podemos vivir con ira, no podemos vivir llenos de resentimiento. Porque entonces un corazón que está lleno de ira, un corazón que está lleno de rencor, es un corazón que no está lleno de Dios, que no está lleno de su amor. Así que los dejo entonces con este mensaje de perdón. Tenemos que perdonar, no hay de otra manera.
tenemos que perdonar para ser felices, perdonar en el nombre de Jesús, romper esas cadenas de rencor que venimos atando, que nos tienen atados, perdón, a ese pasado, que no nos dejan ser felices. Tenemos que perdonar en el nombre de Jesús, que es que lo podemos. Así que este es el mensaje de esta noche. Recuerda, si no le has dado like o me gusta a esta página, hazlo, marca like, para que entonces cada vez que nos conectemos la próxima semana esto te avise y estés pendiente a este mensaje que el Señor nos tiene a nosotros semana tras semana. Marcos Oropesa, Dios te bendiga también, que te está conectando. Así que entonces, mis hermanos, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga a todos.